Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos y amigas que habéis tenido a bien acompañarnos en este acto del día de hoy en la Agrupación Socialista de Carmona. Antes de dirigir una breve palabra, pues os hago también un pequeño resumen sobre en lo que va a consistir el acto que desde la Secretaría de Igualdad del PSOE de Carmona hemos preparado. En primer lugar, las intervenciones de las personas que componen esta mesa. Después procederemos a la entrega de unos diplomas a las concejalas y exconcejalas socialistas del Ayuntamiento de Carmona, para inmediatamente desplazarnos hasta la glorieta de la feria para conformar un círculo por la igualdad y hacer lectura del manifiesto. Como digo, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. En primer lugar, os presento, aunque no sea necesario, pues a las compañeras que forman esta mesa. Más a mi derecha está Rafi Muñoz, que es nuestra flamante secretaria de Igualdad, recientemente elegida, como ya sabéis, que se produjo la elección de la Comisión Ejecutiva Local el pasado 13 de febrero, y a mi derecha pues se encuentra nuestra secretaria general, Maribel Montaño. Quiero, en primer lugar, desde luego, agradeceros que me permitáis en la tarde de hoy dirigirme a los compañeros y a las compañeras y, desde luego, manifestar el gran placer que para mí es compartir esta mesa con vosotras, porque esta mesa respira feminismo y respira experiencia en materia de igualdad. Sabéis que Rafi es trabajadora del Instituto Andaluz de la Mujer desde hace 15 años y nuestra secretaria general actualmente es jefa de servicio de la Unidad de Violencia contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Dos grandes profesionales y hay que decirlo, dos grandes feministas. Yo siempre lo digo porque siempre lo oigo con muchísimo orgullo y lo digo y lo traslado con muchísimo orgullo, porque los compañeros y compañeras de la provincia y a otras instancias del partido siempre me dicen que pocas agrupaciones tienen la suerte de contar con militantes con tanto conocimiento en materia de igualdad como tiene nuestra agrupación. Quiero, por supuesto, manifestar en la tarde de hoy, como no puede ser de otra manera, la gran alegría que creo que sentimos todos y todas de poder realizar después de 2 años y medio este acto, que es un acto seña de identidad, y el del 25N de esta agrupación, siendo como somos, como ya lo sabéis, la única formación política que como tal realiza estos actos conmemorando estas 2 fechas que tan importantes son para el socialismo. Y desde luego una alegría por la vuelta al funcionamiento y a la vida de esta agrupación. Carmona, además, estoy absolutamente convencida que necesita un PSOE fuerte, activo y vivo, y que sigamos siendo, como siempre, la referencia de la izquierda y de las políticas progresistas. Quiero hacer muy brevemente una serie de reflexiones. Todos coincidimos y todas, y la persona que entra por esas puertas así lo sabe, que ser socialista es ser feminista. No cabe otra combinación posible. No se puede ser socialista sin ser feminista, porque forma parte de nuestro ADN político, y el feminismo y la defensa de la igualdad ocupan un lugar central desde siempre en nuestra agenda política. Además, tenemos la obligación de defender con la misma vehemencia y con el mismo convencimiento las políticas de igualdad, tal y como defendemos la sanidad pública, la educación pública u otros servicios públicos que consideramos indispensables para que la gran mayoría de nosotros y nosotras vivamos con el mayor nivel de bienestar. Con ese ánimo tenemos la obligación de defender la igualdad entre mujeres y hombres, porque es tarea de cada uno de nosotros y de nosotras, y cada día para dejar atrás siglos de discriminación, que es una cuestión de justicia social. No podemos permitir que la mitad de la población, con el mismo trabajo, la misma formación, cobre menos que los hombres, que quedemos relegadas al rol de cuidadora, que recaiga sobre las mujeres la gran parte de las tareas domésticas o el cuidado de los hijos o hijas, que renuncien a sus carreras profesionales para dedicarse al cuidado de la familia, que las mujeres cobren pensiones más bajas o que la pobreza siempre tenga rostro de mujer.
Todos estos aspectos deben ser, por un lado, unos combatidos y otros compartidos, si queremos avanzar hacia una sociedad plena. Y sobre todo, si queremos ser una sociedad moderna y civilizada, no podemos permitir que miles y miles de mujeres vivan con miedo o sean asesinadas a causa del machismo y de la violencia machista. Y acabo una cuestión que me parece fundamental y que nos afecta directamente. Tenemos la plena convicción de que una sociedad, una comunidad en la que las mujeres y hombres se relacionan en igualdad es una sociedad más feliz. Y esos hombres y esas mujeres individualmente también son más felices. La convivencia es más justa y, por qué no decirlo, más divertida. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos y a todas las que hoy asistís aquí a celebrar este día tan importante en el calendario no solo de España, sino de casi todo el mundo, el 8 de marzo. Por circunstancias, nuestro partido lo celebra el día 10, pero con la misma intensidad que fuese el día 8. También quiero agradecer a Maribel Montaño el interés que tuvo y el apoyo que me prestó, la confianza que me prestó cuando me llamó por teléfono para que formara parte de su equipo de trabajo y que formara parte como secretaria de Igualdad en esta nueva ejecutiva que llevamos poco tiempo trabajando. Gracias, Maribel. Mi intervención va a ser un recorrido breve por la historia de las mujeres. Desde que empezaron a surgir los primeros movimientos feministas hasta el día de hoy. Pues cada 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Este día sirve para reivindicar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Además, se recuerda la lucha incansable que han tenido las mujeres por sus derechos laborales y sociales, en favor de una sociedad equitativa y justa. Pero, ¿por qué tiene esta fecha? ¿Cuál ha sido realmente el origen? Este acontecimiento, la historia de este día se remonta a más de 100 años atrás, concretamente un mes de marzo de 1985, en los Estados Unidos. En esa jornada, cientos de mujeres trabajadoras textiles de una fábrica de Nueva York se manifestaron en las calles buscando la igualdad salarial respecto de sus compañeros los hombres y una mejora en las condiciones laborables. Lamentablemente, más de 120 mujeres trabajadoras fueron asesinadas en manos de la policía en plena calle, que atentaron contra ellas sin ningún tipo de piedad, cumpliendo órdenes superiores, indudablemente, de un hombre. Sin embargo, esta masacre sirvió para que en el 1987 crease y apareciera el primer sindicato. Con la creación de este sindicato hubo un movimiento manifestante importante en todos los Estados Unidos, donde las mujeres tuvieron un gran protagonismo. En 1908, y ya estamos en el siglo XX, ocurría otro de los acontecimientos más importantes en la lucha femenina. Más de 15.000 mujeres salieron a las calles de Nueva York con el lema «Pan y rosas», contra jornadas interminables, condiciones inhumanas y penosos salarios. Sin embargo, poco después tuvo lugar el suceso que marcaría definitivamente la historia del movimiento feminista. Un 25 de marzo de 1911 sucedió lo que la Organización Internacional del Trabajo califica como el desastre industrial con más víctimas mortales en la ciudad de Nueva York. 146 trabajadoras se encerraron en la fábrica de textil donde trabajaban y en donde murieron en un gran incendio.
Se cree que los responsables de estas muertes fueron los mismos propietarios de la fábrica, que sellaron las puertas de salida del edificio, donde murieron por quemaduras, intoxicación por humos, derrumbe del edificio e incluso otras se suicidaron al no tener escapatoria, según informó el periódico de mayor tirada, el New York Times. Fueron mujeres muy jóvenes, entre 14 y 40 años. Estas mujeres luchaban por una mejora salarial, por unas condiciones de trabajo con respecto a sus compañeros que gozaban de muchos mayores privilegios realizando el mismo trabajo. De hecho, existe la creencia popular que el color morado que asocia al movimiento feminista se debe a que estas mujeres que murieron en el interior de la fábrica estaban confeccionando camisas de ese color, aunque esto no es del todo cierto. También cuenta la leyenda popular que el humo que salía de la fábrica se podía ver a kilómetros por toda la ciudad de Nueva York. Por suerte, esta terrible tragedia no fue en vano. Tras este hecho, se produjeron importantes cambios en la legislación laboral y provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. Mientras, en Europa, ¿qué sucedía? ¿Cómo nos estábamos haciendo visibles las mujeres en Europa? Pues el movimiento feminista en Europa comienza a sentirse en el año 1910, ya estamos en el siglo XX, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se celebraba en Copenhague, Dinamarca. A tal evento asisten más de 100 mujeres de diferentes países, casi todas ellas políticas, implicadas en la lucha por la igualdad. Las principales cuestiones que debatían eran derecho al voto, derecho a la ocupación de los cargos públicos, derecho a la formación profesional y derecho al trabajo y a la no discriminación por el mero hecho de ser mujer. También se aprueba por unanimidad conmemorar el Día de la Mujer en el mes de marzo. En 1975, las Naciones Unidas celebran el Día Internacional de la Mujer por primera vez un 8 de marzo. Después, diversos países a lo largo del mundo se unieron todos los 8 de marzo para celebrar los logros sociales, económicos, culturales, científicos y políticos de las mujeres. Y ya nos vamos a trasladar a España. ¿Qué pasaba en España? ¿Cuándo empezamos a hacernos visibles? Pues en España, las Cortes Españolas aprueban la Constitución de 1931, que conllevó con ello grandes avances para la mujer, porque entre ellos se aprueba el sufragio universal, que supuso el reconocimiento del derecho femenino al voto. Era para mayores de 23 años, algo que no se hubiese conseguido sin nuestra gran diputada Clara Campoamor. El 19 de noviembre de 1933, las mujeres españolas acudieron por primera vez a las urnas. Aquello fueron las elecciones del voto femenino. 6.800.000 mujeres pudieron elegir por primera vez a sus representantes. Tan solo hace de esto 90 años, que hay que quitar los 40 años de la dictadura franquista que a todo el mundo marcó. En España, las mujeres pudimos acceder por primera vez a los estudios universitarios en el 1910. Antes, a esta fecha, necesitaban tener un permiso especial del Consejo de Ministros. Hoy, afortunadamente, somos más del 50% de los alumnos, pero el 70% de las mujeres universitarias eligen carreras sociales, carreras feministas, magisterio, enfermería, idiomas, derecho, mientras que las carreras técnicas la ocupa el 70% los hombres.
A nivel político, todas sabemos y todos sabemos que la política ha estado dirigida por hombres. De esta manera nos restringieron los derechos a las mujeres. Si hacemos un breve recorrido de cómo ha sido la participación y la representación de las mujeres en la actividad política desde el año 77, año en que se legalizaron los partidos políticos en España. En las elecciones del 77, el porcentaje de representación femenina en el Senado solo era de un 2%. En todas las elecciones posteriores, desde el 79 al 89, el porcentaje ya de escaños en el Congreso de los Diputados solo era del 6%. En 1987, el Partido Socialista Obrero Español propone una cuota de presencia femenina del 25%, lo que provoca un aumento de las mujeres en las organizaciones de los partidos políticos y en los comités ejecutivos, como en el que ellos estamos hoy. Este sistema de cuotas también lo aplicaron otras fuerzas políticas, Izquierda Unida y el Partido Popular, que con el tiempo pues iríamos aumentando. ¿Me vais a permitir? Pues gracias a la introducción del sistema de cuotas, en las elecciones generales, el número de mujeres al Congreso de los Diputados del año 86 fue el del 21%, que en el 89 ya pasaron a tener una representación del 30%. En el Senado pasamos de un 15 a un 23%. A nivel autonómico, la representación femenina no en todas las comunidades autónomas se hizo de la misma manera. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en la comunidad que nos ocupa y en la que vivimos, que es la andaluza. En la comunidad autónoma andaluza hemos pasado de un 6% de representantes parlamentarias autonómicas en el año 86 a un 14% en el año 91. Y en la actualidad, en Andalucía tenemos una representación del 45,8% frente al 54% que son los hombres. Las administraciones locales sí han duplicado sus representantes femeninas. En el año 1983 teníamos a 164 mujeres alcaldesas y en el año 1991 teníamos 393 mujeres alcaldesas. Durante las últimas elecciones municipales celebradas, en unos 8.000 localidades aproximadamente, tenemos que 1.751 están gobernadas por mujeres. Esto supone un récord histórico en números de alcaldesas que rigen municipios. Pero, aunque este dato sea positivo, el número de regidores hombres lo supera por 3, ya que son 6.261 alcaldes en total. En porcentaje de hombres ostentan el 78% de los gobiernos locales. Con la aprobación de la Constitución Española de 1978 supuso la afirmación legal de igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por razón de raza, sexo o religión. Pero las leyes no eran suficientes. Era preciso cambiar actitudes y comportamientos. Aquí nace lo que vamos a conocer como feminismo institucional. Y en los años 80 empiezan a formarse los primeros organismos públicos. Nace el Instituto de la Mujer, a través de la mano del Partido Socialista, seguido de otros gobiernos autónomos. En Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer nace en el 1989. Fue uno de los primeros organismos de igualdad de ámbito autonómico en España. El Instituto Andaluz de la Mujer fue pionero en desarrollar medidas integrales en la prevención de la violencia de género y en la atención a las víctimas. También se apostó y se sigue apostando fuertemente por las políticas de coeducación. Aquí surgen las direcciones generales, las consejerías y en los ayuntamientos empezamos a tener concejalías de igualdad.
se aprueba el primer plan de igualdad en España en el 1988 hasta el 1990. En Andalucía, el primer plan de igualdad se firma en 2005 de la mano de nuestro presidente Manuel Chávez. En 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, se aprueba la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta misma ley se aprobaría en Andalucía en el 2007. En el 2007 también se aprueba la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Esta ley fue recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, que fue rechazada casi por una mayoría absoluta de los componentes del tribunal. En 2010, en el mes de marzo, se aprueba la ley de salud sexual y reproductiva y la interrupción involuntaria del embarazo. Y por último, este pasado 8 de marzo, es decir, hace 2 días, en el 2022, nuestro Gobierno aprueba el tercer Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres en el Consejo de Ministros. Estará en vigor desde el 2022 hasta el 2025 y tendrá una dotación presupuestaria de 20.319 millones de euros, una inversión histórica en políticas de igualdad. Esto ha sido un breve recorrido, pero intenso, en los logros conseguidos en pro de los derechos de la mujer, impulsados por los gobiernos socialistas. Actualmente contamos con más ministras que nunca en el Gobierno de España, con un 63% de mujeres, el que más presencia femenina tiene de toda Europa. España se convierte en el gran ejemplo de ejecutivos paritarios. Solo falta que lo encabece una mujer presidenta. Y ya con esto termino, pero no antes sin hacer una reflexión personal que quiero compartir con todos vosotros. El Día Internacional de la Mujer es un tiempo que reservamos para la reflexión sobre los logros y celebrar los actos de valor y determinación de todas las mujeres, ya sean conocidas o mujeres comunes. De una forma o de otra, tuvieron un papel extraordinario en la historia de sus países o de sus comunidades. Todos queremos formar parte, y todas, de una sociedad donde las mujeres y las niñas puedan elegir, puedan estar libres de la violencia y de la discriminación. Por ello, es importante compartir experiencias como la que hoy nos une aquí, difundir la palabra y las buenas prácticas para la concienciación y promoción de las políticas, de las estrategias que buscan el fin de la violencia contra las mujeres y la igualdad efectiva sin techos de cristal que nos impidan seguir avanzando. Gracias. Muchísimas gracias, Rafi. La verdad es que emociona escuchar en unos minutos un recorrido de algo más de un siglo en favor de los derechos de la mitad de la humanidad, que ni más ni menos es el feminismo. Muchísimas gracias, vicesecretaria general orgánica Mari Carmen González, muchísimas gracias, secretaria de Igualdad, Rafi Muñoz Raya, por organizar este acto. Yo creo que las fechas nunca, son aleatorias, y hemos tenido la inmensa suerte este año de que uno de los primeros actos públicos que celebramos en el PSOE tras la elección de la nueva ejecutiva, que ha puesto fin a un periodo aciago entre diversas circunstancias, incluyendo la COVID-19 y, como sabéis, la vida de una gestora durante casi 2 años y medio de nuestro partido. Pero afortunadamente las fechas nos han marcado que tras el 13 de febrero, en el que la Asamblea de Militantes de Carmona
eligió esta ejecutiva, uno de los primeros actos que tengamos sea en torno a la igualdad. Nada que una más al socialismo, a los y las mujeres socialistas, que es la igualdad. Y en nuestro caso, la igualdad que vertebra a la sociedad completa, la igualdad de género. Por tanto, yo lo entiendo como una magnífica señal, como un buen augurio y como un tiempo en el que vamos a empezar a vivir grandes cosas en el Partido Socialista, como las hemos vivido en muchas ocasiones. Gracias por preparar con tanto detalle este acto. Vamos a proceder también luego, como ya ha anunciado la vicesecretaria general, a reconocer el trabajo de las concejalas socialistas que tuvieron que enfrentarse a ser concejalas, que no es fácil, y además a ser concejalas como mujeres, muchas de ellas pues en un entorno de hombres, hasta que fue avanzando las legislaturas y fue haciéndose algo más corriente la presencia de las mujeres gobernando los ayuntamientos. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de la ejecutiva, a los y las militantes y a las concejalas que habéis acudido y a las que pues no lo han podido hacer por distintas circunstancias, pero a las que les haremos llegar este diploma de reconocimiento para que sepan que el Partido Socialista se acuerda de ellas y de su esfuerzo. Y muchas gracias por estos mensajes también que tenemos en la pared de nuestra sede, que habéis visto y que van a acompañarnos durante todo este mes de marzo, mes feminista, para que todas las personas que entren en nuestra agrupación puedan echar un vistazo y puedan comprender por qué somos socialistas y por qué somos feministas. 8 de marzo, hoy es día 10, pero como muy bien ha señalado Rafi, por cuestiones de calendario, como sabéis, a lo largo de casi todo el mes de marzo celebramos actos en torno a la igualdad. 8 de marzo, una fecha extraordinariamente significativa para las personas que nos emocionamos y que nos enamoramos un día de la ideología socialista y comprendimos al poco tiempo de enamorarnos de esa ideología socialista que éramos socialistas e inexcusablemente también éramos feministas. El Partido Socialista cada 8 de marzo, pues como sabéis, es parte enormemente activa, como no podía ser de otra manera, en una jornada que es una jornada mundial de lucha y de reivindicación del derecho a la igualdad que reclaman las mujeres. Sin igualdad, como sabemos, no es que no haya derechos para la totalidad de la población, es que no hay democracia que pueda llamarse con decencia de esa manera. La democracia o es feminista, es decir, o integra a las dos mitades, a los dos géneros que componen la población, o no puede llamarse democracia. Y además somos feministas porque el bienestar que nos trae el Estado de Derecho, que nos trae la democracia, no puede estar construido a costa de la mitad de la población que se centra en los cuidados, para que solo una mitad, como tradicionalmente ha venido ocurriendo en la historia del mundo, y van ya bastantes milenios de esa forma injusta de organizar nuestra sociedad, pues así ha venido pasando. Por tanto, no a costa de la mitad de la población, sino con la integración y la participación en pie de igualdad de las dos mitades de la población. El feminismo, pues lo ha señalado tanto Mari Carmen como Rafi y me queda poco por subrayar, pero nunca viene de más volver a hacer la reflexión. El feminismo es la respuesta, viene siendo una respuesta, por cierto, científica, aunque decir esto muchas veces, una respuesta científica, pues sí, porque es una respuesta de una construcción de pensamiento, igual que se han hecho las revoluciones, igual que contamos con una democracia que surge en la Revolución Francesa, que viene de un pensamiento, el racionalismo del siglo XVIII, que se da cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan revolucionario como que los ciudadanos, y digo bien ahora en masculino, los ciudadanos, me estoy situando en la Revolución Francesa, tienen los mismos derechos y no nacen desiguales, nacen iguales y por tanto tienen que enfrentarse a la vida con los mismos derechos. Esa concepción tan revolucionaria
tan revolucionaria, vino a partir en dos lo que era el sistema del antiguo régimen, que creía que las personas nacían en un estamento, por eso se llamaba el sistema estamental, y de él no podían salir nunca en la vida, y el que era rey, el que era noble, lo era hasta su vida, y sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos también, y el pueblo llano, pues si te habías tenido la mala suerte, como le tocaba a la inmensísima mayoría de la población, de ser pues del pueblo llano, ahí te quedaba sin ningún horizonte de prosperidad, ni para ti, ni para ninguno de tus descendientes. La Revolución Francesa vino a romper esa idea, y las mujeres nos creímos, aquellas mujeres de la Francia de finales del siglo XVIII, se creyeron que la cosa iba también con ellas, porque claro, esa idea de igualdad se les agarró al corazón, obviamente. Oye, que nacemos todas las personas libres e iguales, ahí es nada, como para no agarrársete al corazón. Pero bueno, pronto aquellas mujeres tuvieron la decepción de saber que aquella Revolución Francesa en un principio había empezado por la igualdad de derechos de los hombres, y que a ellas les tocaría esperar, a ellas y a nosotras. A nosotras en España, no voy a hacer el recorrido fantástico que ha hecho Rafi de nuevo, nos tocó esperar bastante, porque aunque tuvimos un conato, como ella bien ha señalado, en el año 1931, bueno, pronto se rompió para las mujeres y para toda la población, pero muy especialmente para las mujeres, que tuvieron que volver a su papel tradicional por muchos años, y hasta nuestra Constitución española no hemos salido de ella. Por tanto, el feminismo, en esa construcción intelectual, es decir, en esa construcción de pensamiento científico que ha hecho, atravesando 1000 dificultades hasta este momento, nos dice que viene a romper esa antigua concepción del mundo por el cual las mujeres son unas ciudadanas de segunda categoría, que se ocupan de las cuestiones domésticas y que pueden ser explotadas en sus vidas desde el punto de vista laboral, haciendo trabajo mal pagado o no pagado directamente, y también en sus cuerpos con la explotación sexual que conlleva la prostitución, los vientres de alquiler, la mutilación genital femenina u otras formas que conocemos de explotación de mujeres. Y una idea que me parece a mí que es muy importante que nos quedemos todos muy claros con ella: el feminismo no es lo contrario del machismo. Quien se sitúe de esa manera, explicarle que para nada el feminismo se contrapone al machismo. El machismo defiende que los hombres tienen poder sobre las mujeres, que son ciudadanos de primera categoría. El feminismo, por contra, no defiende que las mujeres sean ciudadanas de primera categoría frente a unos ciudadanos de segunda que sean los hombres. No, el feminismo es la teoría según la cual terminamos lo que empezó la Revolución Francesa y dejó a la mitad. Es decir, que las personas, con independencia del género que tienen al nacer, con independencia de sus preferencias sexuales, con independencia de su raza, de su religión, de su condición social, de su, como decimos ahora, código postal, que determina en qué zona de una ciudad nace y tienes más o menos recursos para vivir, con independencia de cualquiera de esas circunstancias, las personas somos libres e iguales. Ahora sí en la teoría, claro. Tendremos que seguir luchando muchísimo para que esa teoría que ahora comprendemos, que incluye a las mujeres en pensamiento, pues se haga una realidad entre todos nosotros, porque queda mucho por avanzar. Socialismo y feminismo, la vinculación entre ambas cosas. Todavía yo, que ya tengo bastante edad, alcanzo a recordar a compañeros del partido que me decían: vale, yo soy socialista, vamos, y seguro, y lo decían con un sentimiento absolutamente honesto y sincero de su sentimiento de ser socialista. Pero ¿y esto que decís del feminismo? Estoy hablando de los años 90, finales de los 80. Esto que decís del feminismo, esto, hombre, habrá socialistas que sean feministas y otros que no. Aquí lo que nos une es que somos socialistas. Pues bien, hemos hecho también un recorrido, el recorrido suficiente, aunque no hayamos llegado al final, como para saber que esa frase ya no la podemos pronunciar,
porque en nuestros estatutos, los últimos, los del 40 Congreso, pero desde luego hacia atrás algunos más también, han instaurado la idea que no la sentimos simplemente porque esté en nuestros estatutos federales, sino porque vamos a reflexionarlo. Ser socialista es... ¿qué es ser socialista? Ser socialista es defender la igualdad de las personas, y no hay mayor igualdad que la que separa en cualquier país, en cualquier nivel económico, en cualquier época, desde la prehistoria, desde que la humanidad empieza a llamarse de tal manera y se organiza incluso en la prehistoria hasta la actualidad. En cualquier situación, la diferencia entre los hombres y las mujeres ha sido una constante que ha acompañado a la historia de la humanidad. Y si el socialismo lo que viene es a borrar, a intentar borrar, a destruir esa diferencia entre ricos y pobres, entre una élite rica y una inmensa mayoría de personas que tienen solamente su trabajo para subsistir. Si creemos de verdad que el socialismo es eso, ¿cómo no vamos a creer que además de luchar por la igualdad entre las personas en función de su condición social, de su condición racial, de sus preferencias sexuales o de cualquier otra condición, cómo no vamos a defender la igualdad en relación con el sexo que traemos al nacer, que es el de hombre o el de mujer, con independencia de las preferencias sexuales, lógicamente, que después las personas tengamos? Pablo Iglesias Pose, que fue un adelantado a su tiempo y al que admiramos todos y todas muchísimo, y cuyos pasos intentamos modestamente seguir, lo decía ya nada más y nada menos, Rafi, que a finales del siglo XIX, en ese recorrido tan amplio que tú has hecho, en un momento muy temprano del recorrido histórico que nos ha hecho Rafi. En 1897, a finales del siglo XIX, se había fundado, hacía apenas unos 15, 18 años, el PSOE y también la UGT. Nos señalaba esto y nos decía una frase que nos la dejaba para que hoy, pues 130 años después, volvamos a seguir leyéndola y volvamos a seguir aprendiendo de Pablo Iglesias Pose por qué somos socialistas. Decía él: una doble supeditación sufre hoy la mujer. Os recuerdo, nos trasladamos a 1897. Una doble supeditación sufre hoy la mujer. La supeditación económica general a toda la clase asalariada y la supeditación al varón. Esa es verdaderamente humillante y depresiva para su dignidad, puesto que en la mayoría de los casos no es la mujer la compañera del hombre, sino su criada, su esclava, un objeto de placer o un simple adorno. El socialismo lucha, qué duda cabe, por la igualdad social, y por las mismísimas razones, el socialismo lucha por la igualdad de género, porque esas dos brechas, la social, la económica y la de género, son las dos brechas más profundas que han hecho una división, que han marcado una división en la sociedad. Y haciendo referencia a las últimas palabras que ha empleado Mari Carmen, ha hecho a la sociedad más infeliz, precisamente por marcar esas diferencias entre las personas, condenándolas por su condición económica o condicionándolas por su sexo a tener una vida sin mayor horizonte que le marcaba la casilla donde la historia parecía colocarla de manera irremisible, haciendo infelices no ya a las mujeres que podrían haber hecho mucho más con sus vidas y se veían sometidas a una condición inferior, sino haciendo infeliz al conjunto de la población, porque no había podido aprovechar los recursos, los talentos, la capacidad, incluso la capacidad técnica que todavía nos falta en las titulaciones técnicas, como muy bien ha señalado Rafi, y para las que se dirige parte de este plan
de Igualdad que el Gobierno ha aprobado justamente en esta semana, el pasado día 8. El PSOE y los avances en igualdad. En este país, desde luego en España, hablar de avances en igualdad en materia legal es hablar del PSOE. No hay más, no hay otra. Los únicos avances que se han hecho en España desde la Constitución de 1978, tras la muerte del dictador Franco en 1975, los ha promovido el PSOE. La inmensa mayoría de ellos, lo ha recordado también Rafi en sus palabras, la inmensa mayoría de ellos con la oposición frontal en la calle, en los medios de comunicación, en los parlamentos autonómicos y desde luego en el Congreso de los Diputados y en el Senado, de la derecha y del Partido Popular. Y no solo eso, sino que cuando se han aprobado esas leyes las han recurrido al Constitucional. Sin embargo, la sociedad, mucho antes de que el Constitucional diera por válidas las leyes que aprobaba el PSOE, ya las había hecho suyas, porque la sociedad española es una sociedad enormemente tolerante, enormemente moderna, que ha asumido los cambios que el PSOE legalmente les proponía, porque las mujeres socialistas empujábamos cada una en su momento para que se hicieran esos avances legales, porque como ya sabemos lo que no está en la ley no existe. Y por tanto, de quien únicamente las mujeres han podido esperar algo y van a poder seguir esperándolo para llegar a una plena igualdad con los hombres, es del PSOE. Que no esperen las mujeres de este país y desde luego de Andalucía nada en favor de sus derechos de ningún otro partido político. Y desde luego que nos echemos a temblar si, como hoy, por primera vez en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, la derecha le ha dado paso a la extrema derecha en un gobierno en Europa, que no hablo ya de Castilla y León, que es el gobierno, como sabemos, en el que hoy se ha instalado la extrema derecha. Digo que esto ha ocurrido por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por lo tanto, echémonos a temblar y armémonos bien las mujeres y los hombres del PSOE en relación con lo que nos puede venir con esta oleada antifeminista y antisocialista por ser antifeminista. Todas las leyes de igualdad han sido impulsadas por el PSOE. Me voy a permitir que me refiera brevísimamente a alguna de ellas. La época de José Luis Rodríguez Zapatero. Tuve la inmensísima suerte de colaborar en la primera de las dos legislaturas que él fue presidente del Gobierno de España, en concreto de 2004 a 2008. En aquel momento, la Ley Integral contra la Violencia de Género, un instrumento todavía útil, aunque lo podremos mejorar, y de hecho ya hay algunos instrumentos legales que lo han mejorado y ampliado, pero todavía es una ley útil después de que se aprobó en el año, como sabéis, 2004. Juzgados especializados de violencia de género, el sistema Biogen, que integra ahora mismo más de 600.000 casos, 600.000 mujeres en España que han denunciado. Decimos 600.000 casos y suena una cosa así como más neutra, más 600.000 mujeres con rostro, con sufrimiento, con denuncias que ponen los pelos de punta, literalmente. 600.000 integra el sistema Biogen en España en estos momentos. Ayudas sociales que esa ley daba y, desde luego, la consideración de que la violencia de género era un tipo concreto de violencia que se daba desde los hombres, obviamente, desde algunos hombres, desde los maltratadores, no de la totalidad de los hombres, sino de los hombres maltratadores hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque se creen superiores a ellas, porque se creen que las pueden dominar y porque cuando ellas quieren hacer una nueva vida, quieren rehacer su vida fuera de esa pareja, son incapaces de asumirlo y de admitirlo. Por tanto, Ley Integral contra la Violencia de Género, recurrida por el Partido Popular.
aunque ahora no quieran acordarse de que la recurrieron porque decían que a los mismos delitos se debía poner las mismas condenas, sin darse cuenta de que el principio de la Ley Integral contra la Violencia de Género precisamente lo que hace es tipificar un delito concreto, como os he señalado. Pues bien, contra el Partido Popular, Ley Integral contra la Violencia de Género. Ley de Igualdad, la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres del año 2007, que establecía la participación política y las cuotas que Rafi nos ha ido desgranando, cómo ha ido llenando nuestros espacios políticos de decisión, pero también nuestras empresas y también nuestra vida en general. Yo con este tema de las cuotas me voy a permitir un pequeñísimo paréntesis, pero como he oído tantas veces replicar las cuotas desde mujeres de la derecha o desde mujeres que decían yo no soy ni derecha ni de izquierda, que cuando te dicen eso, claro, siempre hay que ya claramente nos situamos, ¿no? No, yo no soy de derecha ni izquierda, pero yo digo que esto de las cuotas a mí no me gusta, porque tiene que estar la que valga, no la que no valga, porque claro, no vamos a poner a una mujer por el hecho nada más de ser mujer si no vale para el puesto en cuestión. Mira, ahora que estamos aquí en un ámbito y que no nos escucha casi que nadie en este pueblo, lo digo en tono irónico porque afortunadamente nos acompañan los medios de comunicación, a los cuales quiero agradecer que estén aquí y espero que nos escuche mucha gente. Bueno, pues en este ámbito en el que estamos, en un partido político, cuando nos enfrentamos a hacer una dirección de una agrupación, por ejemplo, trasladable a cualquier partido político, aquí estamos en el PSOE, pero trasladable a cualquiera, ¿qué hacemos? Decimos, oye, las mismas personas que estaban en la ejecutiva anterior no las vamos a volver a poner, ¿no? Porque entonces va a decirnos la gente, bueno, aquí es que están siempre los mismos, vamos a poner la mitad los que estaban y la otra mitad nuevos, ¿no? Cuota de renovación, ¿vale? Y nadie ha protestado. Ahora ya tenemos a nuestra ejecutiva nueva, que tiene la mitad de los que estaban y la mitad nuevos. Ahora nos damos cuenta de que son dos personas muy mayores, de más de los casi 60 años que voy a yo cumplir ahora. Dice, oye, ¿qué va a decir la gente en el pueblo que nada más que tenemos a personas de más de 60 años? Vamos a meter también a alguna gente que sea más joven. Vale, pues entonces quitamos a la mitad y metemos a la mitad de gente con menos de 60 años, ¿vale? Cuota de edad. Y nadie ha protestado y nadie le ha pedido a nada a nadie todavía. Bueno, pues ya tenemos a nuestra ejecutiva que está renovada, que tiene edades equilibradas, pero nos damos cuenta de que son todos del barrio antiguo de Carmona, de Puerta de Sevilla para arriba, por poner un caso. Decimos, hombre, pero entonces la población de barrios como Villarrosa, como el Almendral o como cualquier otro, como las urbanizaciones de Carmona en la que tanta población también tenemos, van a decir que, bueno, todos de allá arriba, cuota territorial, porque decimos, espérate, vamos a sacar unos pocos y metemos a otros pocos que representen al territorio. Nuestra ejecutiva nos ha quedado estupenda, ya la tenemos renovada, tenemos edades compensadas, tenemos a gente de distintos territorios y ahora nos damos cuenta de que todos son hombres y decimos, hay que meter mujeres. Espérate, pero las que valgan, ¿eh? Las que valgan, pues nos vamos a meter a cualquiera. Entonces, cuando hemos llegado a meter a mujeres, ya sí necesitamos un examen que no habíamos hecho antes en ninguna del resto de las cuotas. Fijaros lo que dan de sí el pararse un poquito a pensar en el asunto de las cuotas. Pues bien, nuestra ley de cuotas, que efectivamente la instauró la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que además nos trajo cosas como el permiso de paternidad. Entonces, ¿os acordáis? Solo de 4 semanas hemos avanzado y ya está igualado para hombres y para mujeres, para que ningún empresario o empresaria, al contratar a una persona joven, piense que es una persona que se le va a marchar porque va a quedarse, va a tener un hijo, va a necesitar cuidarlo y demás. Lo va a necesitar cuidar y va a tener el mismo permiso de laboral un hombre, un chico, que una chica en edad de procrear. Los planes de igualdad en las empresas, que han ido avanzando esa igualdad en las empresas, aunque ahí nos queda todavía mucho camino por recorrer,
y, bueno, un tema también el que trabajamos mucho, que no nos afecta aquí en Andalucía, pero sí mucho en Galicia, y que cambió la vida de muchas mujeres en Galicia. Fijaros qué detalle, la cotitularidad de las explotaciones agrarias. En Galicia, Castilla y León, también muchísimas explotaciones agrarias pequeñas, normalmente ganaderas, bueno, pues las tiene en su titularidad el hombre, pero la mujer trabaja en esa explotación lo mismo que el hombre o más, porque luego también trabaja en la casa con los hijos y con las personas dependientes. Y sin embargo ella no era titular porque la ley le impedía serlo, porque ya había un titular que era el varón. Bueno, pues cambiamos la ley para permitir esa cotitularidad que da derecho, pues, entre otras cosas, a sentirte dueña de tu destino y de tu explotación, pero también a cosas más a pie de suelo, como irte a un banco a pedir un préstamo en base a la titularidad de esa explotación que tú ostentas. En fin, pequeñas cosas que cambian la vida de muchas mujeres y que son muy importantes. Por supuesto, la ley de plazo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que venía del año 85, que entonces era una ley de supuesto, había que tener determinadas características para poder abortar, el embarazo tenía que tener determinadas características, y pasó a ser una ley de plazo a partir de las leyes de Zapatero. Y bueno, pues más modernamente ya, de manera más actual, pues con el actual presidente Pedro Sánchez, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en 2018, se había aprobado 2 años antes, para contaros toda la historia, 2 años antes, por empuje del Partido Socialista, entonces en la oposición, acordaros que gobernaba Rajoy y el Partido Popular, y en la oposición, oposiciones que pueden ser muy útiles, pero que, por desgracia para el país, solamente son útiles cuando estamos en la oposición, el PSOE, lo cual pues dice mucho del Partido Popular y de su concepción democrática del ejercicio del poder. Bueno, pues nosotros en la oposición empujamos para que se aprobase un pacto de Estado, pero había estado 2 años, del 2016 hasta agosto de 2018, sin poner en marcha y sin dotarlo de ningún recurso ni de ninguna medida. Tuvimos una vez más que llegar al gobierno los y las socialistas, y después, inmediatamente después de la moción de censura, como sabéis, se produjo a finales del mes de mayo de 2018, pues inmediatamente después, en agosto de ese mismo año, una de las primeras prioridades del gobierno socialista fue aprobar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que supone una cosa nada pequeña y muy importante, pues supuso en aquel momento, y sigue suponiendo desde el año 2018 hasta la actualidad, una inversión de 200 millones de euros anuales en materia de violencia de género. 100 millones de ellos son para las comunidades autónomas, de los cuales 16 millones vienen a Andalucía, a la Junta de Andalucía, con el resultado, lamentablemente, en el caso de la Junta de Andalucía, desde el año 2019, que el Gobierno autonómico se ahorra el dinero que antes de sus propios presupuestos ponía para igualdad y hace esos mismos programas con el dinero que le llega de Madrid, del Gobierno central, en lugar de doblar ese dinero y meter cada parte su hombro, el Gobierno autonómico, en la parte que tenía, con la ayuda del Gobierno central, de manera que las mujeres andaluzas pudiéramos disfrutar, y la totalidad de la sociedad andaluza, de un presupuesto mucho más amplio. Desgraciadamente, pues no es así. De esos 200 millones, como os digo, 100 para comunidades autónomas, 16 para Andalucía, 80 para las políticas de los ministerios, de la Administración General del Estado, y 20 de ellos, que en este año 2022 se han aumentado al doble, es decir, 40 millones de euros, se distribuyen entre los 8.327 ayuntamientos de España. Eso significa que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Carmona recibe pues una cuantía en el entorno de los 30.000, 20 y algo mil, 30.000 euros anuales para poder para poder realizar políticas de igualdad
sumado a los que ya el propio ayuntamiento de por sí, en función de sus prioridades, pudiera gastar. O sea que son recursos que desde luego están cambiando las políticas de nuestros ayuntamientos. Lo veo a diario, los 786 ayuntamientos de Andalucía reciben pues casi 5 millones de los 20 del año pasado y casi 9 millones de los 40 millones de este año para toda España. La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación de 2020, que afecta a materias tan sensibles y tan importantes, Mari Carmen también la recordaba al inicio, como educación o salud, que con perspectiva de género, incidiendo en las mujeres, o la Ley de Libertad Sexual de 2021, que está aprobada y está ahora mismo en tramitación y cuyo eje central es esto que recordamos, toda esta frase llamativa y muy clara, ¿no?, del solo sí es sí, la ley del consentimiento expreso. Las relaciones sexuales vienen marcadas por el consentimiento expreso de la mujer, de las personas que intervienen en esas relaciones. Los avances en igualdad del Gobierno de España en este año 2022 pues han sido también notorios y bueno, pues con esto vamos a concluir. La igualdad va a ser para este año 2022 un eje transversal de este plan, que hemos oído hablar de él mucho en los medios de comunicación, pero que nos va realmente a cambiar la vida, que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia para canalizar los fondos europeos para reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19. Intenta ese plan transversal cerrar las brechas en el ámbito laboral, en el ámbito salarial, en el ámbito digital, muy importante, en el ámbito digital, que las mujeres no nos quedemos atrás en ese nuevo lenguaje de nuestros tiempos, en ese nuevo universo que ya conforman más la realidad que la propia realidad, como es la realidad digital, o en la corresponsabilidad de los cuidados familiares o de personas dependientes, mayores, menores, personas dependientes. Anteayer, 8 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó, lo ha señalado Rafi, el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2022-2025 y también, me parece importante destacarlo, se aprobó anteayer en el Senado la proposición de ley orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas, hijas de víctimas de violencia de género. Mira, trabajando en violencia de género, la verdad es que se te ponga la piel de gallina ocurre casi a diario. Pero de verdad os tengo que confesar que nunca he sentido más emoción de lo que un Estado, de lo que la sociedad, es decir, todos y todas los que estamos aquí sentados, quienes nos ven por los medios de comunicación, quienes viven en un país decente como es España, la emoción que puede sentirse cuando está proporcionando una pensión a un chico, a una chica joven, niños a veces con pocos meses de edad, huérfanos por violencia de género, la reparación que la sociedad le debe a ese niño, a esa niña que la violencia de género ha dejado sin madre y que debemos y tenemos la obligación de evitar, es una emoción que de verdad es para compartir con todos y todas vosotras, porque es la emoción, insisto, de lo que pueden hacer personas decentes. El Gobierno también ha aprobado una reforma laboral, como sabéis, con circunstancias pues muy llamativas, lo hemos visto todos por los medios de comunicación, y finalmente aprobada, pues promovida una vez más, cómo no, por un Gobierno de izquierda, por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, una reforma laboral que tiene como objetivo fundamental combatir la precariedad del empleo de la población en general, pero muy especialmente de las mujeres. ¿Y por qué de las mujeres? Porque con el acuerdo de sindicato y patronal, un acuerdo histórico, el contrato indefinido se hace la modalidad ordinaria de contratación.
se elimina el contrato por obra y servicio y se reducen de 24 a 18 meses el plazo máximo para encadenar contratos. Esta es una buena reforma, desde luego, para cualquier trabajador o trabajadora, pero indudablemente es una grandísima noticia para las trabajadoras de nuestro país, porque las trabajadoras en relación con los trabajadores hombres en nuestro país triplican el número de contratos a tiempo parcial, por daros solo un dato de la descompensación por género que tiene nuestro mercado laboral. En el tercer trimestre del año 2021, es decir, muy pocas fechas, más de 2 millones de mujeres en España trabajaban a tiempo parcial. Trabajo obviamente peor pagado, trabajo de inferior promoción personal, trabajos de peor promoción laboral y profesional en el propio trabajo, y trabajos que normalmente las mujeres se ven obligadas a coger pues, para poder compatibilizarlo con el papel tradicional que la sociedad le ha dado de cuidado doméstico. Pues bien, esas 2 millones de mujeres que en el tercer trimestre de 2021 trabajaban a tiempo parcial frente a 688.800 hombres, sin duda ninguna, que en este primer trimestre de 2022, con la reforma ya en marcha, están pues, viendo mejoradas sus condiciones de trabajo. Por cierto, sin que este país se hunda, sin que ocurra nada más que somos un país más decente, con mayor calidad en el trabajo y más igualitario, porque los trabajos peores que tenían las mujeres ahora, mayoritariamente, ahora son trabajos de mejor calidad. En noviembre del año pasado también el Gobierno renovó el Pacto de Estado contra la Violencia Machista para 2022, añadiéndole una cuantía superior a los ayuntamientos. Esta es una herramienta que ha resultado extraordinariamente eficaz en la lucha contra el maltrato hacia las mujeres y que provee a todas las administraciones, las autonómicas, las diputaciones provinciales también y, por supuesto, los ayuntamientos, además de la Administración General del Estado, de recursos para proteger a las víctimas y también para darle la atención social que necesitan una vez que se ha producido el maltrato. Y para hacer una tercera cosa, además de proteger a las víctimas y darle la atención social que necesitan, una tercera cosa de importancia crucial, que es para prevenir que haya nuevas manifestaciones, nuevos hechos de violencia de género. Por cierto, este Pacto de Estado se ha renovado con el voto en contra de la extrema derecha, negacionista de la violencia de género y de la libertad y la integridad de las mujeres. Una extrema derecha que es negacionista y, no sé si lo sabéis, muchas de ellas, terraplanistas, algo tan estrambótico, tan fuera de la razón y de los conocimientos más básicos que hemos alcanzado los seres humanos, como que es que la Tierra no es plana, sino redonda, entre otras cosas porque la hemos visto desde el espacio en multitud de ocasiones ya y sabemos cómo es la Tierra. Bueno, pues estos mismos terraplanistas que con la misma ceguera que dicen que la Tierra es plana, porque así lo dice la Biblia, pues dicen que no existe la violencia de género y que lo que hay es, una violencia intrafamiliar, que lo mismo se pelean dos primos por una, quítame allá esas pajas, de unas lindes en una finca, en unos terrenos, que se pelea pues un marido y una mujer y se pegan, digamos, como que a media. Bien, bueno, pues de esa versión viene el peligro que nos acompaña en estos días en Europa y en España también. Pues bien, con el voto en contra, pero afortunadamente pudimos aprobar esta ley. Y ya sí, finalmente, ¿qué pedimos este 8 de marzo? ¿Qué piden los hombres y mujeres socialistas este 8 de marzo? ¿Por qué estamos saliendo a las calles? ¿Por qué salimos en la gran manifestación del pasado 8 de marzo en Sevilla y hasta en 20 ciudades de España? ¿Qué pedimos? Pedimos desde el PSOE la abolición de la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Ese es nuestro leitmotiv
de hace muchísimo tiempo, pero especialmente lo subrayamos este año. La prostitución no es un trabajo, es una inmensa esclavitud normalizada en nuestras vidas, que nos ha acompañado. Siempre se dice ese lugar común terrible de, bueno, es la profesión más antigua del mundo. La prostitución no es un trabajo. Las mujeres que se prostituyen no lo hacen desde la libertad. La prostitución, por supuesto, es un negocio disfrazado de supuesta libertad sexual. Avanzamos en derechos y por eso estamos en contra, pues, de otras prácticas que habían acompañado también a la historia de la humanidad y que mientras estaban las veíamos muy normales. La esclavitud racial en Estados Unidos se veía muy normal mientras duró, hasta que la sociedad evoluciona y le repele comportamientos que antes había tenido por normales y legisla contra ellos. Seguramente a más de un esclavo negro, esclava negra en el Estados Unidos de mediados del siglo XIX le empeoraron sus condiciones de vida cuando se abolió la esclavitud. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir del régimen en el que vivían, de las fincas que ocuparan, y tuvieron que empezar a buscar una vida nueva y diferente. Y posiblemente durante un tiempo lo pasaron mal, pero socialmente es obvio que nuestro mundo sería un mundo absolutamente indecente si perviviera con nosotros la esclavitud, y donde lo hace en algunos lugares del mundo, en los que todavía lo hace, nos hace sentirnos avergonzados y avergonzadas. El trabajo infantil era algo muy normal, que estaba con nosotros. Oye, los niños, mira, no tenían educación o iban muy escasamente, durante muy poco tiempo, y empezamos a trabajar, se hacían hombres de pro, en esa expresión, y empezaban a aportar una cuantía a la familia, hasta que evolucionó la sociedad y vimos que un niño o una niña lo que tiene que estar es educándose y no trabajando. Bueno, pues de la misma manera que también prohibimos las ventas de órganos, porque imaginaros quién va a vender un riñón, una persona rica que simplemente tenga la voluntad de hacerlo un día, o una persona pobre y desesperada que necesite imperiosamente esos recursos para sobrevivir. Parece que la deducción es lógica. Por tanto, avanzamos en derechos y la prostitución no es un trabajo, es una inmensa esclavitud normalizada. Y bueno, pues denunciamos este 8 de marzo en Andalucía el retroceso en los derechos de las mujeres provocado por el pacto de Moreno Bonilla con Vox, una reducción de ayudas para el movimiento asociativo de mujeres en toda Andalucía, un gasto público en un teléfono 24 horas de violencia intrafamiliar que no está siendo utilizado simplemente para equiparar esa disputa entre primos que os ponía antes el ejemplo por una posesión, la que sea, equipararla con la violencia de género y las raíces tan profundas en las que se hunde, la sustitución del presupuesto autonómico por el presupuesto estatal, ahorrándose muchos millones de euros el gobierno de Moreno Bonilla, que podían ir a mejorar la vida y las oportunidades de las mujeres en Andalucía. En definitiva, hoy, 10 de marzo, en el Parlamento de Andalucía, ahora en estos momentos, el Grupo Socialista, nuestro Grupo Parlamentario Socialista, está presentando una importante propuesta con medidas para combatir la violencia de género, para rechazar el veto parental, lo recordáis, lo hemos oído, ese veto parental que impide una educación constitucional, una educación en valores constitucionales de igualdad en la escuela, y para que se recuperen las ayudas a las asociaciones de mujeres. Decimos basta, lo decimos hoy, 10 de marzo, lo decimos en este mes de marzo de 2022, lo hemos dicho todos los días y lo vamos a seguir diciendo todos los días del año. Basta, basta de violencia hacia las mujeres, basta de discriminaciones laborales, basta de brechas salariales, basta de cuidados impuestos y no compartidos, basta de trabajo invisibilizado,
basta de pasos atrás, basta de negacionismo y sobre todo basta de miedo. Basta ya. Vamos ahora a proceder a la entrega de los diplomas a nuestra concejala socialista de las distintas corporaciones locales desde el año 1979 y, según nos ha anunciado la vicesecretaria general, posteriormente saldremos fuera para hacernos esa fotografía con el círculo de la igualdad. Por cierto, un círculo que esperamos que cada año sea un círculo más amplio hasta que abarque la totalidad de Carmona. Gracias, María Muñoz Barrera. Rocío Caballero Barrera. ¿Quedaros aquí para hacernos una foto? ¿La vamos a hacer fuera? Ah, vale. Bueno, ahora. Este es tuyo. Mari Carmen González. Mari Carmen González Ortiz. Muchas gracias. María Ángeles Iglesias Rodríguez. Muchísimas gracias por tu esfuerzo. Gracias. Un abrazo. Ana María López Osuna. Antonia Macía Gallego. María Isabel Montaño Requena. Carmen Barrera Cano. La más vieja. Ella, junto conmigo, fuimos la de la cuota del 25 que se estableció. Nuestra secretaria de Igualdad, Rafaela Muñoz Raya. María del Mar Carrera. María del Mar Carrera, claro, que estaba su madre, iba a recoger su madre, pero se ha tenido que Pues ir. se lo hacemos Yo llegar. se lo hago llegar. Gracias.
Manifiesto del 8 de marzo del año 2022. Somos socialistas, somos Andalucía. Este año se cumple 45 años desde que las Naciones Unidas declara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. 45 años de grandes avances socialistas en las que las mujeres hemos sido protagonistas e impulsoras de los mismos. Nadie nos ha regalado nada. Todos y cada una de los derechos y conquistas por la igualdad real la hemos peleado, exigido y conseguido, con esfuerzo, sororidad y unidas, combatiendo frente a quienes nos cerraban las puertas y educando a quien simplemente ignoraba la realidad que nos golpea, en forma de desigualdad hacia la mitad de la población. Tenemos la satisfacción moral de haber alcanzado hitos históricos, escalado sobre las dificultades y llegado a conquistar el derecho a ver reconocidos y cumplidos sobre el papel nuestros derechos, que no son ni más ni menos que derechos de la humanidad. Nos mostramos orgullosas e ilusionadas al ver que las más jóvenes pueden disfrutar de muchas realidades que para muchas de nosotras y nosotros no eran imaginables a su edad, y ver cómo su fuerza se une a una marcha imparable como es la lucha feminista. Nos conmueve unir a diferentes generaciones de mujeres en pos de la igualdad, del feminismo, del socialismo y de la lucha por la conquista de nuestros derechos, nosotras y nosotros, todas y todos, juntas y juntos, somos imparables. Aún nos queda un largo camino por recorrer, en el que continuaremos reclamando lo que en justicia nos pertenece, una igualdad real y efectiva, liberadora de tópicos, mitos y estereotipos que nos pretendan encorsetar en las mujeres que deberíamos ser, a los ojos de una sociedad patriarcal. Hemos dicho basta muchas veces, basta de violencia hacia las mujeres, basta de discriminaciones laborales, basta de brechas salariales, basta de cuidados impuestos, basta de trabajos invisibles, basta de pasos atrás, basta de negacionismo, basta de miedo. No pararemos de gritar basta hasta que toda mujer y toda niña no se sientan libres e igual y sea tratada así en la sociedad. Hoy debemos volver a decir basta con fuerza, defendiendo no solo lo que nos queda por alcanzar, sino por la amenaza real y los retrocesos que hemos sufrido en los derechos que ya habíamos conquistado, ante el brutal ataque de la extrema derecha a los cimientos mismos de la democracia andaluza. No vamos a permitir que las mujeres sean moneda de cambio de nada ni de nadie. Ya hemos visto cómo en 3 años de gobierno de la derecha no ha importado el ocultar mujeres, cerrar puertas a nuestros empoderamientos y retroceder en nuestras oportunidades. Clamamos por el desarrollo de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, por una implementación y desarrollo efectivo que dé ese impulso transformador que requiere y que se nos ha negado a cambio del sillón de la presidencia de la Junta de Andalucía y las imposiciones de la agenda negacionista de la extrema derecha. Y volveremos a ocupar las calles, los espacios públicos, a reivindicar en las instituciones los derechos de las mujeres, a oponernos a retrocesos, amenazas, negacionismo y desprecio hacia la lucha feminista. No le tenemos miedo a la extrema derecha ni a su discurso. Nada nos ha sido regalado. Todo lo que hemos alcanzado lo hemos peleado con la razón y con la fuerza de nuestra reivindicación pacífica y justa. Los enfrentamientos con nuestras armas, la palabra, el trabajo y la verdad. Es por ello que desde el PSOE de Andalucía nos comprometemos a trabajar unidas, todas las generaciones de socialistas, progresistas, feministas, junto a los colectivos de mujeres andaluzas, junto a las mujeres y los hombres de nuestra tierra que quieren avanzar, que quieren alcanzar una sociedad plenamente democrática, en donde los derechos de las mujeres sean alcanzados, afianzados y respetados en todos los ámbitos de la sociedad. El compromiso del PSOE de Andalucía es con la democracia y el progreso de Andalucía, con el respeto y el empoderamiento de las mujeres andaluzas. Esta es nuestra agenda feminista,
nuestra seña de identidad, porque nos comprometemos con el avance de nuestra tierra, porque hemos demostrado que nuestras políticas y nuestras leyes son las que pueden luchar hacia la igualdad, hacia la sociedad democrática plena, por la que tantos años llevamos peleando. Nuestro partido siempre ha caminado hacia la transformación de la sociedad y lo continuaremos haciendo como nos enseñaron nuestras compañeras que nos precedieron, unidas y unidos. Aún nos quedan muchos objetivos que conquistar y muchas dificultades que rebasar en nuestro camino. En nuestra ruta las encontraremos y las vamos a afrontar y las vamos a superar. Hoy, 10 de marzo, el PSOE de Andalucía reivindica continuar gritando basta ante los negacionismos, basta ante las desigualdades. Continuemos trabajando unidas todas las generaciones de feministas, de socialistas, por los derechos y libertades de las mujeres. Juntas por las mujeres.